I want to go ahead and open up the word, if you would, with me to Exodus chapter 34, Y verses si 6 and pueden 7. abrir su Biblia al libro de Éxodos, capítulo 34, versículos 6 y 7. Now, today I'm going to be reading from a different version than normal. Ahora, hoy voy a estar leyendo de una traducción diferente de la que estamos acostumbrados. Pastor's not here, El pastor no está aquí, so this is going to be our little secret, right? así que esto va a ser nuestro secreto. He won't know. Él no va a saber. I'm going to be reading from the New American Standard Bible. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión americana. You can follow along. It should be the same if you are doing New King James. There's just a few words that change. Ustedes me pueden seguir en la traducción de Reina Valera, es un poquito diferente en las palabras. So this verse that we're about to read Así que este versículo que voy a leer is the most re-quoted verse in Scripture. es uno de los versículos más repetidos de la Escritura. It is quoted again and again over 20 times, Es repetido más una y otra vez, como 20 veces. which tells me Que esto me dice there's something important I should get. que hay algo importante en este versículo y debería prestar atención. Now, before we read, let me set the scene. Ahora, antes de comenzar a leer, déjenme decirle qué es lo que está sucediendo. Moses has gone up to get the second set of tablets. Moisés subió para recibir la segunda parte de las tabletas. He got angry and broke the first ones. Él se enojó y rompió las primeras. And as he is up there, Y mientras él está allá arriba, he says a phrase that we all know very well. él dice una frase que todos nosotros conocemos. Lord, show me your glory. Señor, muéstrame tu gloria. How many remember this? ¿Cuántos recuerdan Show esto? of hands, let me see. Levanten sus manos. All right, we got a few. Good. Aquí tenemos algunos. Now, when we think of the term show me your glory, Ahora, cuando nosotros pensamos del término muéstrame tu gloria, we're thinking of this amazing experience with God estamos pensando en una experiencia tremenda con Dios, where the earth trembles and shakes donde la tierra tiembla and we hear an audible voice of God y escuchamos la voz audible de Dios and we are just broken from within. y estamos siendo rotos desde adentro. Now, this can occur, Esto puede ocurrir, but most times pero la mayoría de veces, when God reveals his glory, cuando Dios revela su gloria, he is revealing about himself to us. Él está revelándose a Él hacia nosotros. He is showing us who he is. Nos está demostrando quién es Él. And in that, Y en eso, we know him. nosotros sabemos quién es Él. So let's go ahead and let's read. Así que vamos a leer. Moses says, show me your glory, Lord. Moisés dice, enséñame tu gloria, Señor. And the Lord does the following. Y el Señor hace lo siguiente. And the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for 1,000, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet he will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of the fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generation. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Now, I would love to say we are going to do a deep dive into these verses. Ay, me gustaría decir que vamos a estudiar esto de una manera más profunda, There is a lot there to grab, pero hay mucho en estos versículos que se debe de hablar. but I'm going to leave that to your personal study. Así que le voy a dejar eso de tarea para ustedes. Once the Lord states this, Cuando Dios dijo esto, there's a theme that starts to develop throughout Scripture. hay un tema que se empezó en la escritura. And that theme is the title of today's message. Y ese tema es el título del mensaje de hoy. For his name's sake. Por su nombre.
We see here in Exodus God's reputation, Aquí en el libro de Éxodo vemos la reputación de Dios. who he is, Quién Él es and what his name means. y lo que su nombre significa. And now it doesn't stop there. Y no para allí. Israel is then given a vocation Israel fue dado una vocación to carry God's name wherever they go. a llevar el nombre de Dios donde quiera que vayan. In Exodus chapter 20, verse 7, En Éxodo capítulo 20, versículo 7, it says, "You shall not take the name of the Lord God, your God, in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain." dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que toma su nombre en vano. Later on in the book of Exodus, Un poco después, en el libro de Éxodo, in chapter 28, en el capítulo 28, it's describing the wardrobe of the priest. está describiendo la vestidura del sacerdote. And a part of the wardrobe of the priest Y parte de la vestidura del sacerdote was a turban on his head. era un turbante sobre su cabeza. And there was a plate upon the front of that turban. Y había una placa que estaba en el frente del turbante. And on the head of the priest Y en la cabeza del sacerdote was the name of Yahweh. estaba escrito el nombre de Yahweh. He would carry and bear the name of the Lord. El sacerdote llevaba el nombre del Señor. And as he went into the presence of God, Y así como iba a la presencia de Dios, it would be for God's very name's sake y era por el mismo nombre de Dios, that the priest would stay alive. que el sacerdote iba a sobrevivir. But Israel makes a mistake. Pero Israel comete un error. They're given a command, Le han dado un comando, they're given a vocation, le dieron una vocación, but they make the mistake. pero ellos cometen un error. In book of Jeremiah 2:5, it says, En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 5, dice, and when I read this broke my heart from within. y cuando yo leí esto me rompió el corazón desde adentro, Because if I were to ever hear the Lord tell me these words, porque si yo hubiese escuchado o escuchara estas palabras de Dios, I know something's wrong. sabría que hay algo que no está bien. Thus says the Lord, what injustice did your fathers find in me, that they went far from me and walked after emptiness and became empty. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? The Lord was true to his name, El Señor fue verdadero a su nombre and all that came up after it. y todo eso vino después. Compassion, Compasión, loving kindness, amor, many versions say loyal love, amor fiel and faithfulness. y fidelidad. But Israel fell short, Pero Israel cayó corto and they did not carry his name correctly. y no llevaron su nombre correctamente. I would like to do Lo que me gustaría hacer is for us to do a reading. es para que nosotros hagamos una lectura. So if everyone would please open up their scriptures Así que abran sus Biblias to Ezekiel al libro de Ezequiel, chapter 36. capítulo 36. We are going to read verses 22 to 36. Vamos a leer desde los versículos 22 hasta el 36. It's a big section, I know. Es una sección un poco grande, sí sé. This is where the majority of the message is going to be held. Pero esto es donde la mayor parte del mensaje se encuentra. Go ahead, when you guys have it, say amen. Y cuando lo tengan puede decir amén. All right, y'all so quick because y'all got digital Bibles. Good job. Son rápidos porque tienen Biblias digitales. All right, so I will go ahead and read the first two verses, and then I'll have you go ahead and read right after. And it says, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for my holy name, which you have profaned among the nations where you went. I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst.
then the nations will know that I am the Lord God, declares the Lord God. Then I prove myself holy among you in their sight. Versículos 22 y 23. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. So Israel is in a bad spot. Así que Israel se encuentra en un lugar malo. They have not done their job. No han hecho su trabajo. And the Lord says, Y el Señor dice, because of my name, por mi nombre I am going to do the following. voy a hacer lo siguiente. Not because of who you are, No por quien ustedes son, despite what you've done, a pesar de lo que han hecho, for my name's sake, a causa de mi nombre, I'm going to do the following. voy a hacer lo siguiente. Read verse 24 with me. Vamos a leer versículo 24. For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. So the first thing that his name brings Así que lo primero que su nombre trae is salvation. es salvación. Let's go to the second verse, or verse 25. Vamos al versículo 25. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. And so the second thing his name brings Así que la segunda cosa que su nombre trae is sanctification. es santificación. Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 26 says, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. And verse 27 says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Y el versículo 27 dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. The third thing his name brings La tercera cosa que su nombre trae is transformation. es transformación. Let's keep going. Vamos a seguir. And we're going to go to verse 28 now. Vamos al versículo 28. You will live in the land that I gave to your forefathers, so you will be my people and I will be your God. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Verse 29, moreover, I will save you from all your uncleanliness, and I will call for the grain and multiply it, and I will not bring a famine on you. Versículo 9. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. And so the fourth thing his name brings, Y la cuarta cosa que su nombre trae adoption. es adopción. There's one more. Hay una más. Let's go to we're going to read from verse 30 all the way to the end, and then go ahead and read it. Vamos a leer del versículo 30 hasta el final. So from 30 to 36, here we go. 30 al 36. I will multiply the fruit of the tree and the produce of the field, so that you will not receive again the disgrace of famine among the nations. Verse 31, then you will remember your evil ways and your deeds that were not good, and you will loathe yourselves in your own sight for your iniquity and your abominations. Verse 32, I am not doing this for your sake,
declares the Lord. Let it be known to you. Be ashamed and confounded for your ways, O house of Israel. Thus says the Lord God, verse 33, on the day that I cleanse you from all your iniquities, I will cause the cities to be inhabited and the waste places will be rebuilt. Verse 34, the desolate land will be cultivated instead of being a desolation in the sight of everyone who passes by. Verse 35, they will say, this desolate land has become like the Garden of Eden, and the waste, desolate and ruined cities are fortified and inhabited. Verse 35, then the nations that are left round you will know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places and planted that which was desolate. I, the Lord, have spoken and will do it. Y leemos el versículo 30 al versículo 36. Versículo 30. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no reciban más el aprobio del hambre entre las naciones. Versículo 31. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Versículo 32. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios. Sépanlo bien, avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Versículo 33. Así dice el Señor Dios: en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Versículo 34. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Versículo 35. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Versículo 36. Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Amen. Amén. And so the last thing he gives, Y lo último que da su nombre, that his name brings, lo que trae su nombre, is multiplication. es multiplicación. And so we have 5 great things: Y tenemos 5 grandes cosas: salvation, salvación, sanctification, santificación, transformation, transformación, adoption, adopción and y multiplication. multiplicación. The 5 shuns. Las 5 cosas. Yeah, I don't know how you do that in Spanish, but the 5 shuns. And nothing? All right. So, we fast forward now Así que ahora nos adelantamos to the New Testament. al Nuevo Testamento. Jesus comes onto the scene. Jesús viene en la escena And the 5 things that are promised y las 5 cosas que fueron prometidas by God's name por el nombre de Dios are fulfilled. han sido cumplidas. Jesus saves us by taking our place on the cross. Jesús nos salva tomando nuestro lugar en la cruz. Jesus' blood sanctifies us and washes us of all sins. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. The Spirit of God transforms us. El Espíritu de Dios nos transforma. God redeems us to be his children. Dios nos redime para ser sus hijos. And his love is multiplied to others through us. Y su amor es multiplicado a otros a través de nosotros. So his name Así que su nombre is the gospel. es el Evangelio. I'll let that sink in. Voy a dejar que piensen en esto. Many feel as though Algunos piensan que the God of the Old Testament is different than the God of the New Testament. el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. They don't read their Bible. Ellos no leen sus Biblias. My Bible says Mi Biblia dice, his name was the same then. su nombre fue el mismo allá, It was the same when Jesus came. es el mismo cuando Jesús vino, And it's going to be the same at the end when he's enthroned. y él va a ser el mismo al final cuando él esté en su trono. The gospel is still sufficient. El Evangelio todavía es suficiente. In our day and age, En nuestros días,
We have preachers and pastors Tenemos predicadores y pastores and ministers y ministros that have been wanting to adjust or tweak que a veces como que quieren ajustar the gospel and his word el evangelio y su palabra so that it sounds a little better. para que como que suene mejor. They want it to be less intolerant Ellos quieren que sea un poco menos intolerante and feel more accepting. y un poco más aceptable. Let me tell you, Déjeme decirle, the gospel is still sufficient. el evangelio todavía es suficiente. Surrender Rendir and repentance y arrepentimiento are still the two things you need for salvation. todavía son las dos cosas que necesitas para salvación. One cannot happen without the other. Una no puede pasar sin la otra. You miss one, you're not saved. Tú no pasas una y no estás salvo. Let me be very clear. Déjame ser bien claro. If you do not repent, Si no te arrepientes, you're not saved. no eres salvo. It's not done yet. No ha sido completado. The todavía. work cannot begin, nonetheless be completed, El trabajo no puede empezar ni menos ser completado. unless you surrender and repent. Al menos que te rindas y te arrepientas. The gospel still renews. El evangelio todavía renueva. The gospel, the way that it is, still brings hope. El evangelio, la manera que es, todavía trae esperanza. Many of you know by now Muchos de ustedes saben that my wife and I lost our son after a month and a half. que mi esposa y yo perdimos a nuestro hijo después de un mes y medio. At this point in my life, En ese punto de mi vida, I am upset with God. yo estaba un poco molesto con Dios. Estaba enojado. Déjame ser claro. I was upset with God. Estaba enojado con Dios. I went to him Yo fui a donde él, in my indignation, en mi indignación, and I said, how could you? y le dije, ¿cómo pudiste? How could you let this happen? ¿Cómo pudiste dejar que esto suceda? I prayed. Yo oré, I read. yo leí, I spoke what you wanted me to speak. yo hablé lo que tú querías que yo hablara. I served in youth like you wanted me to serve. Yo serví a los jóvenes como tú querías que sirviera. How could you let this happen? ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? And my father, Y mi padre, in his love, en su amor, in his compassion, en su compasión and in his faithfulness, responded with one sentence. y en su fidelidad respondió con una oración. What you suffer now, Lo que sufres ahora, I suffered by choice. yo lo sufrí por opción. Gospel still saves. El evangelio todavía salva. It was no one else. No fue nadie más. It was nothing else that brought me back to the feet of cross. No fue nada más que me trajo a los pies de la cruz. But God himself saying, Pero Dios mismo diciendo, but I loved you so much pero yo te amo tanto that what you feel que lo que tú sientes, and the pain that you wrench, que el dolor que tú sientes, I chose to go through it yo tomé la opción de atravesarlo because of you. por ti. The gospel is still enough. El evangelio todavía es suficiente. There is a song that the Jewish people sing during the Passover. Hay una canción que los judíos cantan durante la Pascua It is called the Daenu. y es llamada el Dayenu. The word Daenu La palabra Dayenu means significa it would have been enough. hubiese sido suficiente. And there in this song, Y en esta canción they speak all the steps of the story of Exodus. ellos hablan de todos los pasos de la historia del Éxodo. And they say, if you would have just done this, Y dice, y si solo hubiese hecho esto, it would have been enough. hubiese sido suficiente. If you would have just stopped here, Si hubieses parado aquí, it would have been enough. hubiese sido suficiente. But if you would have just stopped here, O si hubieses parado aquí, it would have been enough. hubiese sido suficiente.
Now I want us all to do something. Ahora quiero que todos hagamos algo. Close your eyes. Cierren sus ojos. Think now Piensen ahora where the Lord brought you from. de dónde Dios los sacó. Think now Piensen ahora where you would have been if He didn't save you. dónde hubiesen estado si Dios no lo hubiese salvado. And what I want you to do Y lo que quiero que hagan to speak out loud. es que digan en una voz audible: If all you had done was saved me from blank, si todo lo que hubieses hecho es haberme salvado de, it would have been enough. hubiese sido suficiente. Go ahead. Háganlo. Lord, if you would have just Señor, si solo had mercy on me then, hubieses tenido misericordia de mí, it would have been enough. hubiese sido suficiente. Think of the next thing He did. Ahora piensa en la próxima cosa que hizo después. Lord, if you didn't provide for my family Señor, si no hubieses proveído por nuestra familia while I was broken mientras estaba roto and rebelling against you, it would have been enough. y rebelándome en contra de ti, hubiese sido suficiente. Lord, if you hadn't wrapped me in your love again, Señor, si no me hubieses arropado en tu amor de nuevo, if all you had done was that, si todo lo que hubieses hecho fuera eso, it would have been enough. hubiese sido suficiente. If you would have told me that I'm chosen Si tú me hubieses dicho que fui escogido and all I do is what I was doing yesterday, y todo lo que hago es lo que hice hasta ayer, my God, it would have been enough. hubiese sido suficiente. My Jesus, Mi Jesús, if I had only preached one time si solo hubiese predicado una sola vez and had the honor of proclaiming your name y hubiese tenido el honor de proclamar tu nombre just once, solo una vez, it would have been enough. hubiese sido suficiente. Think of every step. Piensa en cada paso, Think of every moment piensa en cada momento and say, Lord, it would have been enough if you would have stopped there. y dígale al Señor: Señor, gracias, si hubiese sido suficiente, si hubieses parado allí. The gospel El Evangelio is still todavía sufficient. es suficiente. The gospel El Evangelio is still todavía sufficient. es suficiente. But it doesn't stop there. Pero no para ahí. The same vocation Israel got La misma vocación que Israel recibió is the vocation that we get. es la vocación que nosotros hemos recibido. In Romans 15, En Romanos 15, verses 15 to 16, versos 15 y 16, Paul is speaking to the Romans, Pablo le está hablando a los romanos and he says, but I have written very boldly to you on some points, so as to remind you again, because of the grace that was given me from God, to be a minister of Jesus Christ to the Gentiles. Here's the important part: ministering as a priest to the gospel of God, so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Spirit. Y Pablo le está hablando a los romanos en el versículo 15 y dice: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Y esta es la parte importante: ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que haga de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Jesus states on his Sermon on the Mount, Jesús dijo en el Sermón del Monte, as the last beatitude or blessed, como la última beatitud o bienaventuranza: blessed are you bienaventurado es when you are persecuted, cuando eres perseguido, when they talk bad of you, cuando hablan mal de ti, and when you are oppressed for my name's o sake. cuando eres oprimido a causa de mi nombre. Because what they do to you, Porque lo que te hagan a ti, they did to the prophets
prophets before. Le hicieron a los profetas antes. These 2 verses tell me 2 things. Estos 2 versículos me dicen 2 cosas. You are all prophets, Todos somos profetas, you are all priests. todos son sacerdotes. And both of those job roles Y los 2 de esos trabajos had one main responsibility: tenían una responsabilidad: to lift up his name. levantar su nombre. For his name's sake, Por su nombre. I will go and be persecuted. Yo voy a ir y ser perseguido. For his name's sake, Por su nombre. I will suffer opposition and hatred for his word. Yo voy a sufrir oposición y odio por su palabra. For his name's sake, Por su nombre. I will let go of those I should not be hanging out with. I will let go of those who I should not be hanging out with. Yo voy a dejar a ir a aquellos con los cuales no me debo de relacionar. For his name's sake, Por causa de su nombre. I will separate the music and movies I shouldn't be watching, Voy a separarme de la música y las películas que no debería estar viendo. so that in my life his name may be holy. Para que en mi vida su nombre sea santo. For his name's sake, I will stop watching pornography, Por causa de su nombre voy a parar de ver pornografía. so that he may dwell in me. Para que Él viva en mí. For his name's sake, A causa de su nombre I'll stop masturbating, voy a parar de masturbarme. because this is his temple. Porque este es su templo. For his name's sake, Por causa de su nombre I'll give up my job. yo voy a dejar mi trabajo. I'll leave my father and mother. Voy a dejar mi padre y mi madre. I will put all to the side Voy a poner todo a un lado to walk in your statutes, para caminar en sus estatutos. because for your name's sake, Porque por causa de su nombre, for what your name did for me, por lo que tu nombre hizo por mí, for what your name means to me, porque lo que tu nombre significa para mí, I must do the same for your name, yo debo hacer lo mismo por tu nombre. because your name is holy, Porque tu nombre es santo. your name is worthy, Tu nombre es digno. your name is righteous, Tu nombre es santo. your name is above all names. Tu nombre es sobre todo nombre. No, you're not hearing me. No me están Your escuchando. name is above all names. Tu nombre es sobre todo nombre. What are you willing to do for his name's ¿Qué sake? estás dispuesto a hacer por causa de su nombre? When will you stop giving excuses ¿Cuándo vas a parar de dar excusas? or complaining and saying, O quejarte y decir, but Lord, I've been doing the right things. pero Señor, yo estaba haciendo la cosa correcta. But God, I said the right prayers. Pero Señor, yo dije la oración correcta. But God, I serve. Señor, yo sirvo. This shouldn't be happening to Esto no me. debe estar pasándome a mí. For his name's sake, Por causa de su nombre. I will suffer what needs to be suffered, Yo voy a sufrir lo que tenga que sufrir. because my suffering does not compare Porque mi sufrimiento no se compara to the suffering of my God on the cross. del sufrimiento de Cristo en la cruz. For his name's sake, Por causa de su nombre. we have profaned his name. We have profaned his name. Hemos profanado su nombre. I hear news reports. Yo he visto noticias, I get text messages me han dado mensajes de texto of so many priests and pastors de muchos sacerdotes y pastores and churches en iglesias and Christians on YouTube y cristianos en YouTube, arguing and rebuking others. peleando y faltándose el respeto el uno al otro. We have profaned his name. Hemos profanado su nombre. Many might be thinking Algunos pueden pensar that the way we're dressed is opposite. que la manera que estamos vestidos es opuesta. Last time when I preached, La última vez que prediqué, I got a message from someone recibí un mensaje de alguien. that said, "You did a great job, Hiciste un buen trabajo, but you're missing a tie." pero te faltó la corbata. My wife knows Mi esposa sabe I hate ties. que a mí no me gustan las corbatas. I believe it is a chain from the devil. No, no, no. Yo creo que es una cadena del diablo, no mentira. I don't like ties. A mí no me gustan las corbatas. I didn't start wearing jackets till I came up here. Yo no empecé a vestir chalecos hasta que subí aquí. The Lord is working with me. It's a slow El process. Señor está trabajando conmigo, es un proceso lento.
But what I'm about to do, Pero lo que estoy a punto de hacer, please understand I am not doing it out of irreverence. por favor entiendan que no lo estoy haciendo como forma de falta de reverencia, But I am listening to the word that God gave me pero estoy siendo atento a la palabra que Dios me ha dado and following the instructions He gave me this very morning. y siguiendo las instrucciones que Él me dio esta misma mañana. And I think He gave it to me this morning Y creo que Él me lo dio esta mañana. because if He would have told to me before, I would have been annoying Him with why I shouldn't do it. Porque si me lo hubiese dicho antes, yo lo hubiese estado molestando, preguntándole por qué lo debería hacer. Many, Muchos so worried están preocupados about the outside. de la parte de afuera. I don't wear hats in church normally. Yo no pongo gorras en la iglesia normalmente. Some might be fearing on the inside, saying, "What is happening?" Algunos deben estar como temerosos adentro diciendo ¿qué está pasando? Desecration to the Lord's house. Es desecración a la casa de Dios. Understand this. Entiendan esto. If in the times of Jesus, Si en los tiempos de Jesús, He said, "Pharisees, Él dijo fariseos, why are you so worried about on the outside? ¿por qué What's on están the in?" preocupados tanto de la parte de afuera? I could rep His name on my hat. Yo puedo tener el nombre de Él en mi gorra. I can have Yahweh across my shirt or sweatshirt. Puedo tener el nombre de Yahweh aquí en mi camiseta. But if my heart Pero si mi corazón does not lift up His name, no levanta su nombre, if my words and actions si mis palabras y acciones do not say, "Yahweh, we love you," no dice Yahweh, te amamos, what's the point? ¿cuál es el punto? I could dress and have a tie. Yo puedo vestirme y tener una corbata. If He tells me to, I'll wear it, but so far He hasn't. Si Él me dice, me la pongo, pero todavía no me ha dicho. But if this is what it means Pero si esto es lo que significa in your mind en tu mente to keep His name holy, de guardar su nombre santo, making sure the outside is good, estando que lo de afuera esté bien, you've been lied to. te han mentido. I have heard more Yo he escuchado más homeless people on the street personas homeless afuera in rags en ropas rotas who have shown more love of Christ que han enseñado más el amor de Cristo than the pastor with a suit and tie. que el pastor con el traje y la corbata. Let me make sure I don't get in trouble with pastor. Déjenme asegurarme que no me meta en problema con el pastor. Pastor, if you're watching, I put it back on. I'm just saying. Pastor, si está viendo, ya me lo puse de nuevo. In Revelation chapter 22:4, En Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, as the priests and prophets that we are, como sacerdotes y profetas que somos, the Lord Himself does something. el Señor mismo hace algo. It said, they will see His face, they being us, Y dice, ellos verán sus rostros y ellos somos nosotros. and His name will be on their foreheads. Y su nombre estará en sus frentes. But before that time, Pero antes ese tiempo, is His name on your hands, your heart, and your head. está su nombre en tus manos, en tu corazón y en tu mente. His name in your actions, Está su nombre en tus acciones, in your intentions, en tus intenciones and in your thoughts. y en tus pensamientos. Work on that first. Trabaja en eso primero. Oh, but it's hard Oh, pero es difícil for His name's sake. por causa de su nombre. Oh, but I don't feel like doing it. Oh, pero no quiero hacerlo. But for His name's sake. Pero por causa de su nombre. Because of what His name means to you. Porque lo que su nombre significa para ti. Should your actions, thoughts, and intentions mean the same? ¿No deberían tus acciones, tus pensamientos y tus intenciones reflejar lo mismo? The Lord's Prayer in the Sermon on the Mount El Padre Nuestro en el Sermón del Monte has a phrase that I recite every morning. tiene una frase que yo recito todas las mañanas. May your name be kept holy. Que tu nombre sea santificado.
May I keep your name holy. Que yo guarde tu nombre santo. That when I'm at my job Que cuando yo esté en mi trabajo and I'm upset, y esté un poco molesto but someone comes to me y alguien viene donde mí needing help, necesitando ayuda, for your name's sake, may I love. por causa de tu nombre, Show them love. le demuestre amor. When someone speaks evil against me, Cuando alguien hable mal de mí even worse, they say lies against me, o hable mentiras de mí your name's sake, por causa de tu nombre, may I give forgiveness. que yo le pueda perdonar, May I keep your name holy. que yo pueda guardar tu nombre santo. Matthew 24, verse 9, and I'm finishing. Mateo 24, versículo 9, y estoy terminando. Jesus gives a warning for those of us Dios nos da una advertencia a todos nosotros, willing to carry his name. que estamos dispuestos a cargar su nombre. Then they will deliver you to tribulation and will kill you. You will be hated by all the nations because of my name. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. It is not an easy thing to bear his name. No es una cosa fácil el llevar su nombre. It is a blessing Es una bendición and an honor, y un honor, but a responsibility to bear his name. pero una responsabilidad el llevar su nombre. Because in Psalms 118, Porque en el Salmo 118, verse 26, el versículo 26, blessed is the one who comes in the name of the Lord. bendecido es aquel que viene en el nombre del Señor.